Hola, bienvenidas, bienvenidos a esta primera masterclass de nuestro grupo de trabajo EDRAS Chile, que complementa en forma importante el trabajo práctico de los grupos online, híbridos y presenciales. Hemos decidido abrir esta masterclass en 4 o 5 series para poder dejar toda la parte teórica a disposición de ustedes para vuestra revisión, para cuando lo deseen. En primer lugar, esta primera masterclass tiene que ver con psicodrama y, por supuesto, vamos a partir con la fotografía de nuestro mentor Jacob Levi Moreno, que es el creador del psicodrama. Jacob Levi Moreno, en estas diapositivas, tiene una actitud como si fuese un director de orquesta. Por lo tanto, es un terapeuta profundamente en acción. Más allá de la palabra, es en acción escénica y dramática su desempeño. Jacob Levi Moreno creó el psicodrama por allá por los años 1920 y desarrolló su trabajo en Estados Unidos, en Nueva York, en una vieja escuela que él compró y que transformó en un sanatorio, el sanatorio de Beacon, junto con su mujer Cerca Moreno, quienes hospitalizaban familias completas para que dramatizaran distintas situaciones de su vida. Y ahí es cuando apareció el mítico Teatro de Moreno, como pueden ver ustedes en la diapositiva siguiente. Este teatro cuenta con una platea y un escenario que tiene 4 niveles, en donde el nivel central corresponde a la parte de la dramatización propiamente tal, y los niveles anteriores corresponden a lo que se conoce como el caldeamiento y la preparación del protagonista para llegar a protagonizar una escena en el escenario. También cuenta con un balcón que habitualmente Moreno lo utilizaba para generar desde allí personajes que provenían de deidades, de los ancestros, voces de los dioses, también de los demonios. Es muy interesante la cosmovisión que tiene este eximio creador y terapeuta. Ahí está una diapositiva en donde es una típica escena en donde está supervisando la dramatización de un trabajo de una pareja. Hay testimonios acerca de la formación en Beacon. Una de ellas es de nuestra maestra venezolana Nixa Fernández. Ella plantea que la formación era eminentemente práctica. Lo interesante de esta formación, y ustedes lo pueden leer en el texto, no lo voy a leer completo, pero sí es que los grupos todos aprendían de todos. Habían grupos iniciales, habían grupos intermedios y habían grupos senior. Y por lo tanto estaban todos juntos, es decir, no habían como niveles de enseñanza, puesto que todos aprendían en conjunto e incluso los maestros aprendían de sus propios discípulos. Eso es lo que describe la maestra Nixa Fernández, quien reside en Chile, se dedica al psicodrama arquetipal y por lo tanto se formó en Beacon durante muchos años. En general, esta maestra nos da una visión a quienes no tuvimos la oportunidad de conocer a Moreno y tampoco de conocer a Cerca Moreno. Recientemente, en el Congreso de Psicodrama de España, realizado en la hermosa ciudad de Haro, en La Rioja, se hizo un homenaje notable para la continuadora del trabajo de psicodrama de Moreno, Cerca Moreno, su esposa, y que lo continuó después de la muerte de Jacob Levi Moreno en 1974, y Cerca lo hizo hasta hace muy poco, en que ella falleció. Jacob Levi Moreno escribe algunos libros que son importantes. En 1924, por ejemplo, escribe El Teatro de la Espontaneidad. Antes había escrito un libro de poemas, Las Palabras del Padre, interesante texto poético.
Se dice que su nacimiento es en 1889 en Budapest, Rumania. Se dedica primero al teatro de la espontaneidad en 1924 con dos dispositivos que son el drama improvisacional y el periódico viviente. Pero posteriormente, a propósito de la técnica del cambio de roles, descubre estar frente a un método terapéutico que produce un cambio psíquico. Y esa es lo que él llama el psicodrama, y prácticamente se aboca al trabajo y a la enseñanza y al conocimiento y al estudio del psicodrama, dejando de lado el teatro de la espontaneidad, que más adelante, mucho más adelante, es tomado por otros autores y creadores para desarrollar el teatro playback, que hoy día está en tremendo desarrollo a nivel mundial. Moreno fallece entonces en Nueva York en 1974. Las publicaciones más importantes son, en la primera etapa, el teatro de la espontaneidad. Decíamos una etapa teatral de Moreno. La segunda etapa podríamos decir que es una etapa sociodramática, en donde escribe Fundamentos de la Sociometría, y eso es considerado la Biblia de la sociometría. El título original en inglés es ¿Quién sobrevivirá? Y se refiere fundamentalmente al hecho de que, según el planteamiento de él, sobrevivirán en este mundo los seres humanos más creativos, más innovadores y más flexibles. Posteriormente, ya en 1946, escribe Psicodrama volumen 1, escribe un libro interesante que es Himnodrama y Psicodrama, en cooperación con Heines. Escribe Psicodrama volumen 2, Las bases de la psicoterapia, el volumen 3, Psicoterapia de grupo y psicodrama, un tremendo libro editado originalmente en Alemania. Escribe Psicomúsica y Sociodrama. Escribe un volumen 4 que sería Psicodrama, Terapia de Acción y Principios de su Práctica. La obra de Moreno es importante tener en claro que tú lo puedes leer entre líneas. Es notable la posibilidad que requiere el tener que traducir muchas veces lo que quiso decir Moreno, siendo un eximio escritor y un eximio investigador. Mucho de lo que escribe es en metáforas, en símbolos. La definición de psicodrama es que psicodrama es un método psicoterapéutico y psicoeducativo con honda raíz en el teatro, la psicología y la sociología. Moreno es un amante del teatro y por lo tanto, y además es psiquiatra, proviene de la psiquiatría, de la medicina y de la sociología, especialmente de pequeños grupos. Para Moreno y para el psicodrama, drama significa acción o una cosa hecha, y psicodrama es una cosa hecha a y con la psiquis, es decir, podemos decir que es psiqui en acción. También lo define como la ciencia que explora la verdad emocional o experiencial mediante métodos dramáticos. Hay ciertas distinciones importantes y claves a considerar. En el nivel discursivo nosotros tenemos la conversación, es a lo que más estamos habituados en la interacción humana y grupal. La dramatización es el nivel de acción, se refiere fundamentalmente al nivel de grupo, al movimiento, al cuerpo en acción y a la interacción. Podríamos decir que la dramatización es lo más natural. Estar en dramatización y estar en escena es lo más natural del ser humano. Nosotros nacemos en escena, nos desarrollamos en escena, aprendemos en escena, conocemos en escena, amamos en escena y también morimos en escena. La conversación, porque proviene probablemente de nuestra habilidad conversacional del ser humano, intelectual y reflexiva, ha dominado el mundo de la acción y hoy día se plantea que el conocimiento no puede estar ajeno, a veces en forma exclusiva, a la intelectualización y hacia la conversación, lo que no es correcto. Esto es una dialéctica y una interacción permanente y constante entre la acción y la conversación, acción y conversación. Todos los conflictos humanos se dan en la acción. Por eso que muchas veces, y especialmente en nuestra institución, nos hemos dedicado al estudio del trauma, pues el trauma es una situación que genera acción corporal, interacción,
movimiento, y eso es lo que nos facilita el trabajo con traumas graves. Psicodramatizar en la escena es buscar la verdad emocional o experiencial, la espontaneidad, la vitalidad, la creatividad. Tenemos que entonces hacer una diferencia entre dramatización, accionar e interaccionar, y teatralización. No es lo mismo drama y teatro. Drama es solamente acción. Del momento que tú te paras en tu lugar, en tu puesto de trabajo, incluso estando online, estás en dramatización. El teatro es distinto. El teatro muchas veces es crear personajes, maximizar una acción de manera de impactar y comunicar un personaje a una audiencia que te está observando. La palabra teatro viene del teatrón, que significa ver en escena algo que está sucediendo. Por lo tanto, dramatizar y teatralizar es diferente. Nosotros hemos desarrollado también el concepto de psicodrama minimalista, y lo hemos desarrollado especialmente a propósito de la pandemia, puesto que el minimalismo significa en principio de reducción al mínimo del uso de elementos o recursos. Es la tendencia a reducir a lo esencial, a despojar de elementos sobrantes. El psicodrama minimalista es una propuesta que estamos haciendo nosotros para los días de hoy, en pandemia y post pandemia. Es una propuesta postmoderna, rápida, ágil, fuerte y transformadora. Nace como una necesidad de adaptar el psicodrama clásico en lugares donde no hay grupos presenciales, no hay espacio, no hay tiempo, ni siquiera cultura psicodramática para su ejecución, de manera que mantenga los preceptos esenciales del psicodrama moreniano: espontaneidad, creatividad, sociometría, rol, tele, momento y encuentro. Para Moreno, la terapia de grupo se emplea cuando los efectos terapéuticos son secundarios. Es un subproducto de las actividades de grupo primarias, sin el consentimiento explícito de los participantes para ser tratados y sin un plan científico. Por lo tanto, puede haber terapia de grupo dentro de cualquier actividad de grupo: escuela, iglesia, trabajo, comunidad. Ahora, la psicoterapia de grupo se empleará solo cuando el objetivo único e inmediato es la salud psicoterapéutica del grupo y sus miembros, y cuando se obtiene este objetivo mediante medios científicos, incluido el análisis, el diagnóstico y el pronóstico. Y para Moreno, psicodrama es una terapia profunda de grupo. Empieza donde termina la psicoterapia de grupo y la amplía hasta hacerla más efectiva. Existen los 5 instrumentos fundamentales del psicodrama, y en esto yo voy a ser repetitivo y recurrente. Es muy importante tener claro que existen 5 instrumentos fundamentales del psicodrama. El protagonista es el que pone o muestra la situación a través del drama o la acción. El escenario es el espacio de lo posible y es el único lugar inanimado que solamente se anima en la medida que existen personas y cuerpos en movimiento. Existen los yoes auxiliares, que son miembros del grupo, que prestan su psiquis y su cuerpo para trabajar a favor del protagonista. Existe el director, coordinador o terapeuta, que es el que arma la escena psicodramática, y existe un auditorium que se llama también público, caja de resonancia o eco grupal. Y también existen las etapas de la sesión de psicodrama, que son importantísimas. El caldeamiento o warming up es de 2 tipos: inespecífico y específico. El caldeamiento inespecífico se basa en dinamizar y en accionar los cuerpos, las personas en el movimiento y la interacción corporal, y culmina cuando surge el protagonista. Y el caldeamiento específico es una vez que ya surge el protagonista, para que esté preparado para la dramatización. El segundo momento del psicodrama es la dramatización, y posteriormente viene una etapa intelectual, que es compartir las experiencias. Es intelectual emocional esta etapa. Compartir experiencias, también en inglés sharing, compartir desde el sentir, sin emitir juicios, sin dar recomendaciones, sin teorizar, solamente qué es lo que me pasó a mí,
con esta dramatización que observé. Y finalmente, para los grupos que están en formación y aprendiendo a realizar psicodrama, el análisis y las reflexiones grupales, que se llama procesamiento. ¿Qué es el psicodrama moreniano o clásico? ¿Qué es a lo que Edras Chile se adscribe? Es una forma de psicodrama que se fundamenta en los principios y metodologías indicadas por el creador de esta técnica, J.L. Moreno. Esta epistemología implica considerar los ejes teóricos centrales que contienen la concepción del hombre moreno, la cosmovisión, y que éste ve como centro de confluencia y elaboración de las relaciones interpersonales que producen el desarrollo de la propia personalidad. Estos ejes conllevan tres conceptos fundamentales: el concepto de rol, el concepto de creatividad y el concepto de encuentro. Rol confiere a la metodología psicodramática aspectos concretos que vuelven este modelo particularmente involucrador y por lo tanto es relacional. Creatividad califica al hombre como sujeto capaz de producir formas y contenidos mentales originales y adecuados a sus necesidades cuando logra liberar la espontaneidad. Y encuentro es empático entre personas como fuerza vitalizante y saneadora de las relaciones humanas. La presencia de estos tres aspectos, rol, creatividad y encuentro, que no son solo de naturaleza técnica, sino epistemológica, permite calificar este tipo de psicodrama como moreniano o clásico. Desde el punto de vista de nuestra escuela, Edras Chile se adscribe a psicodrama clásico o moreniano. Por cierto, hay líneas de la psicoterapia, como el psicoanálisis, la línea junguiana, la línea sistémica, que le pueden dar un apellido al psicodrama: psicodrama sistémico, psicodrama gestáltico, psicodrama psicoanalítico, psicodrama junguiano. Eso, a nuestro modo de ver, en nuestra escuela, nosotros también enseñamos en particular psicodrama junguiano, pero en el entendido que para nosotros lo principal es la base epistemológica del psicodrama moreniano. Respecto del rol, hay varias definiciones que aparecen en los libros de Moreno. Lo definen el rol como la mínima unidad psicosocial de conducta. También es la unidad de cultura, dado que con los roles penetramos en la sociedad. También se plantea que el rol son los aspectos tangibles de lo que se conoce como el yo, son los roles en que actúa. El ejecutor de roles es anterior a la aparición del yo. Los roles no surgen del yo, sino que el yo surge de los roles. Eso es central, que lo debe conocer todo psicodramatista. El rol es la forma de funcionamiento que asume un individuo en el momento específico en que reacciona ante una situación específica en la que están involucrados otras personas y objetos. La función del rol es entrar en el inconsciente desde el mundo social para darle forma y orden. Existen en la epistemología de Moreno roles psicosomáticos, roles psicodramáticos y roles sociales que se van cotejando con el desarrollo psicoemocional del niño hasta que es un adulto. Los roles psicosomáticos son dimensiones del yo corporal: rol de ingeridor, defecador y mingidor. También pueden existir como proto-roles, funciones fisiológicas indispensables para la supervivencia del individuo y no automatizadas. Existen los roles psicodramáticos, que son dimensiones del yo psicológico o psíquico, que es que se logra muchas veces cuando las personas entran en la fase de dramatización o en la vida cotidiana, cuando entras en una situación emocional real de la persona en su interacción del día a día. Y los roles sociales, de dimensión del yo social y cultural, es el que nos permite relacionarnos en la sociedad en forma adecuada, es decir, tratando de cumplir ciertas normas sociales y culturales para no generar disfunciones sociales o disfunciones culturales. Esos serían los roles sociales, que es cómo nos movemos en la mayoría de los momentos de la vida diaria y de la vida cotidiana. En el psicodrama clásico,
los elementos psicodramáticos están en permanente interacción. Es decir, desde el auditorium surge el protagonista, surgen los yoes o egos auxiliares para generar la escena. Los roles en el momento del caldeamiento sufren procesos de dilatación, se van dilatando los roles psicodramáticos para que se produzca la relación y para que se produzca la dramatización. En general, en la psicoterapia de grupo y psicodrama existe el rol que en la medida que se dilata establece contacto con un otro que puede ser del grupo, un yo auxiliar o algún otro personaje o rol dentro del grupo de trabajo, y eso genera un vínculo y por lo tanto una zona vincular. Entonces, volvemos a aceptar que el concepto de rol implica la vincularidad que se establece entre dos o más seres humanos. Respecto de la espontaneidad y la creatividad, se define como la respuesta nueva a una situación antigua o una respuesta adecuada a una situación nueva. Moreno distingue 4 clases de espontaneidad. Primero, la cualidad dramática en la acción. Es aquella que da novedad y vivacidad a los sentimientos, a las acciones y a las palabras, aunque no sea algo nuevo ni original. El segundo tipo de espontaneidad es la que crea algo nuevo, rompiendo los moldes de las conservas culturales y engendrando nuevas formas de expresión, nuevas ideas y sentimientos. La tercera es la originalidad. Se basa en una conserva cultural, pero añadiéndole rasgos nuevos que expresan la situación actual del sujeto. Y la cuarta son respuestas adecuadas a situaciones nuevas. Esos serían los 4 tipos de espontaneidad que define Moreno. Otro elemento importante, la idea o filosofía del momento. En la filosofía del momento, Moreno pretende captar la realidad sobre todo humana tal como es en sí y en sus circunstancias reales y existenciales, lo que implica los conceptos de aquí y ahora. Cada ser o acto tiene una existencia que se realiza en un tiempo concreto que él llama momento, en un lugar concreto que llama locus y en un entorno también concreto que llama matriz. En la filosofía del momento se deben destacar 3 factores: el locus, el status nascendi y la matriz. Representan 3 visiones del mismo proceso. No hay cosa sin un locus, no hay locus sin su status nascendi y no hay status nascendi sin su matriz. El tele. Para Moreno es básico la relación interpersonal y el encuentro. Define tele como la más pequeña unidad de sentimiento transmitido de un individuo a otro, y yo le agregaría aquí sin un conocimiento previo. Tele es la percepción interna mutua de los individuos, es el cemento que mantiene unidos a los grupos. El telefactor se origina en el presente, en el aquí y el ahora, en el momento mismo en que 2 personas se encuentran. Encuentro. Para Moreno existe un momento especial que significa el encuentro. Este sucede en forma abrupta e intensa, de tal manera que la espontaneidad, creatividad presente es liberada en el acto de entrega mutua. Es un instante que representa un momento de salud de la relación y expresa la explosión de centellas divinas. Muy bien. El encuentro en el estado maduro, el ser humano tendría una condición para invertir roles y experimentar plenamente al otro en la situación de encuentro. Reseña de la teoría de Moreno: filosofía del momento, locus, matriz, status nascendi, teoría de la espontaneidad, creatividad, teoría del vínculo, teletransferencia y encuentro, y teoría de la relación interpersonal y sociometría, teoría de los roles y la escena. Muy bien, y para terminar podemos decir que Moreno se anticipó por más de 50 años a la terapia sistémica y al psicodrama. Con el psicodrama, que podríamos decir que Moreno es un cibernetista de primer orden,
Todavía no existía la cibernética de segundo orden, se plantea que es el pionero de la terapia de grupo, de la terapia interpersonal, de introducir el concepto de rol extraído del teatro en la psicología, de la técnica de role-playing, de la técnica de la escultura. Antecesor por más de 30 años de la visión sistémica interaccional de individuos, parejas, familias y grupos. Eso sería por ahora. Hay más material en el PowerPoint que vamos a entregar completo para que ustedes lo tengan a la mano y puedan entonces disfrutar de esta Masterclass número 1. Muchas gracias.